amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 20 de noviembre del año 2018, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Jessica Selgrad, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, llama poderosamente la atención un artículo publicado por Washington Post, entre otras cosas, que destaca que la administración de Donald Trump estaría preparando incluir a Venezuela en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Esto, dice entre otras cosas el artículo lo siguiente: la administración Trump se está preparando para agregar a Venezuela a la lista de Estados Unidos de patrocinadores estatales del terrorismo, en lo que sería una escalada dramática contra el gobierno socialista de Nicolás Maduro, según los funcionarios de esa administración y los correos electrónicos del gobierno interno. La lista está reservada para los gobiernos acusados de brindar repetidamente apoyo a actos de terrorismo internacional e incluye solo a Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria. Y sin duda alguna, si esto se concreta, probablemente va a tener un impacto sobre la principal industria en nuestro país. Y recuerdan ustedes aquella noticia que publicaba The Wall Street Journal, según la cual la empresa Chevron estaba pensando si permanecer o no en Venezuela. Y una de las razones tenía que ver con el riesgo de dañar su reputación al ser vista como apoyo a un régimen autoritario sancionado por el gobierno de Estados Unidos. Bueno, esto de incluir a Venezuela entre los países que apoyan al terrorismo creo que sería un elemento fundamental de evaluar, no solo por esta empresa norteamericana, sino por otras que hacen vida en nuestro país. Y bueno, sin duda alguna, como dice el Washington Post, sería una medida dramática, una escalada dramática contra la administración de Nicolás Maduro. Destaca el diario El Nacional el día de hoy, a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, lo que hemos venido comentando con ustedes, con dirigentes sindicales. El gobierno fija un salario mínimo como piso de los tabuladores, pasando por encima de las contrataciones colectivas discutidas durante años, los derechos consagrados y adquiridos irrenunciables por los trabajadores venezolanos. La medida viola la Constitución, como dice el Nacional, la Ley Orgánica del Trabajo y los acuerdos de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Orlando Chirino, dirigente de corriente clasista unitaria, revolucionaria y autónoma, afirmó que con la resolución 2792 del Ministerio del Trabajo, con fecha de 11 de octubre, se desconocen las contrataciones colectivas de los sectores público y privado. Esto lo hemos comentado con ustedes en varias oportunidades, no es la primera vez. La intención del gobierno de eliminar contrataciones colectivas, derechos adquiridos y esta decisión de igualar a todos hacia abajo, sin hablar del desconocimiento permanente de los sindicatos en nuestro país, es lo que ha provocado las protestas y un récord de manifestaciones a lo largo de este año, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Destaca el diario Nacional también que Venezuela registró el mayor número de casos de malaria en el mundo. Reporte mundial de la Organización Mundial de la Salud, una situación, incalificable. Julio Castro, médico infectólogo, considera que el gobierno es responsable del crecimiento y propagación de la epidemia en la región por no adoptar medidas para frenar la enfermedad, una situación que hemos discutido con ustedes que tiene que ver con la emergencia humanitaria de la cual hemos hablado durante años y que permanentemente niega el Ejecutivo Nacional, que no es producto precisamente de la falta de ingresos, esto lo decimos nosotros. Recuerden que este gobierno ha manejado más de $1 millón de dólares durante los últimos años en nuestro país. Una familia requirió 45 salarios mínimos para cubrir la cesta básica. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, el telón de fondo de la crisis. Bono de alimentación no alcanza y esto hay que cruzarlo directamente con la intención de utilizar el salario mínimo como base de discusión de contrataciones colectivas, como denuncian los sindicatos en Venezuela. El incremento, dice el Nacional, en primera página, el incremento de 87% con respecto a septiembre se debió al alza de precios de todos los rubros que le integran, según más reciente estudio del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Para hablar acerca de este tema que refleja en buena medida el fenómeno hiperinflacionario que sufre nuestro país, saludamos en la línea telefónica a Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a ustedes, un placer compartir. Un gusto conversar con nuestra invitada. Ya vamos a hablar acerca de estas cifras del Sendas, de lo que se requiere en Venezuela para cubrir los gastos básicos, pero yo le pediría una primera valoración sobre este tema que ha publicado The Washington Post sobre, bueno, la decisión del gobierno de los Estados Unidos o la evaluación de, bueno, incluir a Venezuela en la lista de países que patrocinan el terrorismo. ¿Qué impacto desde el punto de vista económico puede tener una medida de esta naturaleza si llega a concretarse, tomando en cuenta, bueno, lo que ocurrió recientemente con Chevron, lo comentábamos con los amigos oyentes, estos pensamientos o evaluaciones que estaba haciendo la empresa de abandonar Venezuela justamente por razones morales? La escuchamos. Mire, eso era, como se dice coloquialmente, algo que se veía venir. La postura, aparte de que la postura y la inclinación, el tono y las maneras del presidente Trump aseguraban que eso iba a suceder muy pronto, pero independientemente de la personalidad y los propósitos del presidente Trump, era ya vista desde hace mucho tiempo Venezuela como un espacio en el cual se facilitan ciertos contactos, existen indicios que manejan expertos en esa área, es algo que uno viene recurrentemente escuchando a lo largo de los años. Y también uno ha notado preocupación geopolítica, incluso desde el famoso decreto de Obama, que no tiene ni remotamente una postura comparable a la del presidente Trump, cuando hay un decreto que considera poner el ojo por la amenaza potencial, pues creo que es como una cadena lentamente de datos, como que estuviéramos llenando una planilla para calificar, y Estados Unidos, a su lectura, a su criterio, ya llegó a ese punto y en su lista está. Las consecuencias para Venezuela, por supuesto, son malas en la medida en que más se generalice cualquier acción de repliegue de relaciones con Venezuela. En la práctica, a lo largo de los años, tanto por el hecho de negarse a rectificaciones, de avanzar en los procesos de reformas constitucionales o de desbaratamiento de la institucionalidad de nuestra Constitución, pues progresivamente tú te vas negando, entonces ya la diplomacia alcanza la fase de coerción a través de sanciones y así vamos llenando esos requisitos para ser calificados como un país o cercano o terrorista. Eso yo no soy experta en esa área, aunque como les digo hay los indicios. Y las consecuencias para el país son que profundizan el aislamiento, al igual que salvo la reacción aparente del gobierno recientemente con el Fondo Monetario, donde dijo que para finales de este mes va a cumplir con lo establecido como miembro, y los estatutos de la membresía establecen que los países miembros del Fondo Monetario Internacional deben informar cabalmente de todo lo requerido para sus políticas económicas, sociales, asistencia técnica, etcétera, etcétera. Y Venezuela ha incumplido ese estatuto desde hace más de 10 años. Entonces recibió esta especie de ultimátum, decir, mira, si para tal fecha no terminas de cumplir con el artículo 4 y el artículo 8 de los estatutos, pues vas a tener que retirarte de esta membresía, de la cual Venezuela es fundadora de más de 74 años. Entonces estamos caminando lentamente a cada día, a cada paso y a cada negativa de encontrar un rumbo de atracción de capitales, confianza, estabilidad, seguridad nacional e internacional, pues vamos avanzando en el aislamiento de Venezuela y eso es muy malo para el país entero. Ahora, yo tengo que preguntarle sobre el efecto práctico, porque cuando se habló de esta información que publicaba otro medio norteamericano, The Wall Street Journal, luego Chevron, me parece que dijo que, bueno, iba a continuar en el país, pero entiendo que es una de las empresas que garantiza la producción de petróleo en Venezuela. Usted me corregirá si me equivoco, cada vez menor o en declive, en mayor declive. Sí, en su momento, la práctica.
Ellos decían, o al menos así trascendió de forma extraoficial, que estaban evaluando el riesgo de dañar su reputación al ser vista como, bueno, un apoyo a un régimen en ese momento autoritario sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, entiendo que de concretarse una amenaza como esta sería un paso más y ya prácticamente no haría falta lo que tanto tema el gobierno y yo diría que el país, ¿no? Esto del bloqueo, porque sería muy difícil para empresas norteamericanas tener algún tipo de relación comercial con una nación, si se concreta, que pasaría a formar parte de un club que solo conforman Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria. Quisiera su comentario. Bueno, efectivamente, en la práctica ese aislamiento es eso precisamente. Las empresas van retirándose igual que al inicio de las sanciones norteamericanas, independientemente de que definieran claramente hasta dónde llegaban. En la práctica, los bancos norteamericanos o bancos internacionales con relaciones en Norteamérica prefirieron replegarse aún más. Entonces, Chevron hace un pronunciamiento diciendo: nosotros en nuestra política particular el riesgo reputacional tiene muchísimo peso y nos replegamos. Entonces esa es una especie de efecto de demostración que se va extendiendo y va aislando al país y haciéndolo efectivamente cada vez más parecidos a esos países que son autocráticos. La característica en común que tienen todos los países aislados es que se van aislando, se van alejando de él. Las inversiones o se hacen solamente en condiciones de claves muy específicas y son países pobres y autocráticos. Ahora, en la práctica, con una situación como la que tenemos, que se traduce en un proceso hiperinflacionario, un desplome de la actividad económica, ¿qué impacto podría tener? Es decir, ¿frente a qué escenario estamos? Sí, el hecho de que Chevron se retire es un hecho relevante, no simplemente porque tenga algún peso específico en la producción nacional con las socias minoritarios, no es necesariamente el mayor. Hay muchas, lo importante es que si eso se extiende, como le digo, si el efecto de demostración, hay un contagio de la reacción y el resto de compañías socias minoritarias de PDVSA, que son las que están sosteniendo la mayor parte de la producción venezolana de petróleo que está en declive, si todas ellas siguieran el ejemplo, entonces sí estamos en severísimos problemas y dependiendo exclusivamente de lo que tenga a bien incorporarse o traer algún otro país, y en este momento el único que puede figurar con el músculo financiero necesario es China, pero no necesariamente el músculo es suficiente, se necesita compenetración con las políticas y el margen de maniobra que da el gobierno venezolano, y a China hasta ahora no le ha parecido suficiente como para levantar la producción. A la larga, me parece que vamos por ese camino lamentabilísimamente, eso es gravísimo. Yo hacía la acotación que estamos hablando de una información que publican diarios norteamericanos, no se ha concretado, pero sin duda alguna algunas empresas se preparan ante un escenario de esa naturaleza. Se llegó a hablar de estas discusiones en Chevron, ellos después dijeron que iban a continuar, pero lo cierto es que ayer The Washington Post publicaba esta información cierta sobre las evaluaciones que está haciendo el gobierno norteamericano de incluir a Venezuela en esta lista de países que patrocinan al terrorismo. No es la primera vez que lo escuchamos, como recuerda la nota, ya el senador Marco Rubio ha hablado insistentemente sobre este tema, incluso creo que hay una propuesta en el Senado. Ahora, hablemos acerca de la hiperinflación. Comentábamos, este dato que publica el diario El Nacional: una familia requirió 45 salarios mínimos para cubrir la cesta básica, el bono de alimentación no alcanza. El gobierno ahora pretende que la discusión de contratos colectivos comience con el piso, con la base de salario mínimo, llevándose por delante todo lo que han conseguido los trabajadores. Pero yo le pedí una primera valoración acerca de este tema, porque tal y como están las cosas, tenemos que prepararnos para otra vez una cifra récord, para la cual, hablo de la canasta básica, 1.800 bolívares no alcanza demasiado. La escuchamos. Bueno, la prueba es que después del fortísimo shock que se imprimió al país con los anuncios del presidente Maduro el 17 de agosto,
en realidad no ha habido frutos, ni siquiera los positivos han durado un par de meses o 3 cuando mucho. Y ese shock que se imprimió fue para mejorar el poder adquisitivo y paralelamente aumentar el precio de los bienes y servicios, incluido el de la gasolina. Así que no hicimos esos ajustes de precios que debían haberse hecho, por el contrario, siguen pendientes, pero sin embargo sí incurrimos en todos los costos que representó un choque sumamente inflacionario, o sea que se montó sobre una dinámica hiperinflacionaria. Es como subirle el piso varios escalones de una sola vez, y al mismo tiempo y paralelamente la medida no solo aumentó los costos, sino que causó un efecto recesivo importante todavía en ejercicio, digamos, todavía sintiéndose los efectos, y más bien hay, al menos lo que he notado, es una preocupación en diversas empresas de tamaño pequeño o mediano, que están sumamente preocupados de que no haya al menos una recuperación en las ventas nuevamente en estos meses de noviembre y diciembre, que permita asegurar cumplir con las obligaciones laborales en enero y febrero. Es decir, la onda recesiva de estos altos costos se ha profundizado, hay menos empresas activas, las empresas se han reducido, el desempleo ha aumentado y la demanda va en declive. Entonces la espiral hacia abajo va creciendo, la de crecimiento va hacia abajo, enterrando más la actividad económica, mientras que la espiral de precios sigue hacia arriba. Es decir, en el fondo cualquier avance, incluso en algunas pausas que ha hecho el gobierno, el Banco Central concretamente, en desacelerar en algo la expansión monetaria, ha sido totalmente superada, y va a ser superada en las próximas 2 o 3 semanas, precisamente por un enorme gasto fiscal que no tiene sino financiamiento, que al final va a volver a ser un financiamiento monetario. Es decir, no se ha roto la dinámica de hiperinflación, no ha hecho mella ese costo, y más bien nos subimos a 3 escalones más de inflación, y ya se diluyó, sencillamente desapareció aquel enorme impulso en el salario mínimo que permitió que las personas de menores ingresos tuvieran mayor acceso. Ahora todos están disminuidos y el tabulador salarial además está siendo achatado, lo cual es una consecuencia sobre el desarrollo nacional que creo que el gobierno realmente no tiene la menor noción de lo dañino que puede ser esa igualación hacia abajo de los salarios, en vez de propender a la superación de los individuos dentro de sus respectivas organizaciones, espacios, instituciones, donde quiera que sea. Gracias, Tamara Herrera, por atendernos, acompañarnos, economista, directora de Síntesis Financiera, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Sí, en las actuales circunstancias, la canasta básica familiar superó ya en octubre 82.000 bolívares soberanos. O sea, saquen ustedes sus cuentas, no nos queremos imaginar si se cumplen los pronósticos, insistimos, que a los cuales se refiere la prensa norteamericana sobre esta decisión que está evaluando el gobierno de Donald Trump de incluir a Venezuela en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan. Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Saludamos en la línea telefónica a Oscar Mesa, director del Sendas. Gracias por atendernos. Todavía no lo tenemos en la línea telefónica. Vamos a tratar de establecer contacto con él. En tanto eso ocurre, comento algunos datos. El precio de la canasta básica familiar de octubre en 2018 ya superó los 82.000 bolívares, concretamente se ubicó en 82.415,82 bolívares soberanos. Ustedes recordarán cuando el gobierno anunció este incremento desproporcionado de forma unilateral de salario mínimo, que vendió como la solución a los problemas. Lo cierto es que esos 1.800 bolívares se han vuelto sal y agua porque en la práctica el Ejecutivo no ha resuelto el problema de fondo que es la hiperinflación. Oscar Mesa, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, y buenos días a los amigos que nos escuchan. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de este dato. Ustedes calculan que la canasta básica familiar ya superó los 82.000 bolívares soberanos en octubre. ¿Lo escuchamos? Sí, efectivamente, y en el caso de la canasta alimentaria estamos hablando de que su precio para el mes de octubre fue de 52.322,32, de manera que tuvo un aumento, el aumento en bolívares fue de 29.394,51, la canasta alimentaria del mes de septiembre tenía un precio de 22.927,81, de manera que el solo aumento superó lo que era el monto de la canasta alimentaria de septiembre, y eso significa que los precios más que se duplicaron, y ubica, por lo tanto, la inflación de los alimentos medida a través de esta canasta alimentaria en 128,2% en el mes de octubre y 4,3% diario, de manera que se requerían 1.744,07 bolívares diarios, prácticamente un salario mínimo, por lo cual exactamente se necesitaban 29.1 salarios mínimos para poder cubrir solamente el costo de los alimentos. En el caso de la canasta básica, su aumento fue de 38.336,80, la canasta alimentaria básica tenía un precio de 44.079,02 en el mes de septiembre, aumentó 38.336,80, eso significa 87% para ubicarla en 82.415,82, una inflación por lo tanto de 87%, de 2,9% diaria, y se requerían 2.747 bolívares con 19 céntimos diarios, lo que quiere decir, traducido en la medida de salario mínimo, 1.5 salarios mínimos diarios para hacer un total de 45.8, casi 46 salarios mínimos que se requerían en el mes de octubre para poder cubrir, digamos, lo esencial, ¿no? Que son apenas 7 rubros que conforman la canasta básica familiar para una familia trabajadora de 5 miembros. Esto quiere decir en la práctica que el salario mínimo que decretó el gobierno, insistimos, de forma unilateral este año, que lo elevó a 1.800 bolívares, ni siquiera alcanza para cubrir los gastos de un día, ¿correcto? Así es, ni siquiera. Se requiere prácticamente un solo salario mínimo de estos que se colocaron
1.800 o 180 millones de bolívares solo para cubrir los alimentos con los precios del mes de octubre. Lo que estamos viendo, y me informan nuestros colaboradores que buscan precios ya para el mes de noviembre, es que los precios de noviembre realmente son, digamos, han tenido un salto espectacular, y probablemente nosotros estaremos viendo que esta canasta alimentaria se duplique en el mejor de los casos. En el mejor de los casos ya hemos visto que aumentó 128,2% para este mes de noviembre, de manera que estaríamos hablando de una canasta que perfectamente puede superar los 100.000 bolívares, y en el caso de la canasta básica, bueno, probablemente también estemos hablando de una canasta que supere los 200.000 bolívares, de manera que efectivamente el aumento nominal, que fue lo que se ajustó el salario mínimo a partir del mes de agosto, apenas recuperó el poder adquisitivo de 0,3%, prácticamente estaba destruido el poder adquisitivo en el mes de agosto, cuando el salario era de 3 millones de bolívares, y lo eleva apenas a 3,4% en el mes de octubre, y por lo tanto el déficit es de 96,6%. Habría que mencionar que en octubre del año pasado se requerían 28.7 salarios mínimos, y la canasta alimentaria costaba 3.918.000 bolívares. Ahorita estamos prácticamente en lo mismo, a pesar de que el aumento fue, comparado con el último salario del año pasado, fue de más de 101.000%, y que además, como se sabe, llevó a muchas empresas e instituciones a cerrar o a disminuir el personal porque no pudieron hacerle frente a un ajuste nominal de esa magnitud, que además tampoco logra, digamos, recuperar el poder adquisitivo, que era la gran apuesta de Nicolás Maduro. Recuerden que él mismo asumió el diseño, ¿no?, de este programa económico, y bueno, entiendo que en los próximos días va a anunciar correcciones. Bueno, yo creo que la única corrección que el presidente pudiera hacer es que, reconocido que fracasó este plan económico, bueno, debería darle paso a un equipo mucho más competente, y en todo caso le sugerimos que sustituya el bolívar por el dólar, y que el salario mínimo debería ser por lo menos de $100 mensuales, que era el valor del salario mínimo en el año 1974, cuando decretó por primera vez el presidente Carlos Andrés Pérez. O que permita una transición a la democracia, y eso nos ahorraría también muchísimos problemas. Pero quizás lo otro pudiera hacerlo, en vez de estar inventando con estas fantasías monetarias y de esta izquierda borbónica, como decía Teodoro Pecós, que ni olvida ni aprende, ¿no?, con el caso del petro. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, porque según estos datos, los trabajadores en Venezuela con este incremento en agosto podían comer, pero ya en octubre, un par de meses después, 2-3 meses después, bueno, ya no pueden ni siquiera cubrir la canasta alimentaria, ¿correcto? Así es, efectivamente. El salario mínimo, el poder adquisitivo era 0,3% en agosto, por lo cual se requerían casi 400 salarios mínimos, y en octubre 3,4% medido por el mismo indicador, es decir, la misma canasta que se va actualizando. Bueno, lo que permite señalar es que el salario mínimo es de 3,4%, en dólares apenas estamos hablando de $9. Recuerda que este salario mínimo se ajustó a $30 mensuales, era de apenas 0,50 centavos de dólar en agosto, se aumentó a $30 mensuales, en este momento no, en octubre era de $9, en este momento por supuesto es mucho menos. Habría que señalar que ese dato de $9 está incluso por debajo de lo que vale una hora de salario mínimo en los Estados Unidos, que puede estar entre 10 y $12 por hora. Nosotros estamos en este momento devengando, o en octubre, repito, $9 mensuales, de manera que por supuesto es un fracaso absoluto medido en dólares, y por lo tanto tú requerirías precisamente en dólares por lo menos $300 mensuales para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria, y $400 para poder cubrir el costo de la canasta básica, incluyendo los alimentos, y nosotros apenas, repito, estamos devengando en octubre $9, y en este momento seguramente mucho menos. No, y además estaríamos muy por debajo del índice de pobreza del Banco Mundial, aquel índice que ha generado tanta discusión de $1 diario. Un poco más. Sí, no, es que, diario. Bueno, pero recuerda que el propio presidente Nicolás Maduro colocó el salario mínimo en $1 diario, ¿no? Al aumentarlo a $30 mensuales era $1, lo que estaba era de alguna manera cogiéndose precisamente a ese indicador del Banco Mundial de pobreza, es decir, de 0,5 centavos de dólar.
perdón que lo interrumpa, estamos hablando del dólar a precio oficial, porque si calculamos a paralelo no les quiero ni contar, ¿correcto? Sí, por supuesto, ¿no? Y si es el promedio, obviamente no es así. Estamos todavía en escenarios, si se quiere, conservadores, ¿no? Para lo que es en realidad el marcador de precio. Yo le pregunto a nuestro invitado porque es noticia del diario El Nacional, si lo calcula paralelo estamos hablando de $6, lo acabo de hacer. El Nacional destaca que, dirigentes sindicales denuncian que el gobierno fija o ha decidido fijar un salario mínimo como piso de los tabuladores para la discusión futura de contratación colectiva, pasando por encima de la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo y los acuerdos de la OIT. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, tomando en cuenta la realidad y los escenarios que ha expuesto nuestro invitado. Lo escuchamos. Bueno, si fijan como piso un salario mínimo, el techo en octubre era de 30 salarios mínimos y por lo tanto cualquier contratación debería establecer como referencia, ni siquiera tiene que inventarlo, el artículo 91 de la Constitución Nacional señala que el salario mínimo debe fijarse de acuerdo con, dice, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. Bueno, la canasta básica efectivamente se ubica en 82.415,82, se requieren 45.8 salarios mínimos. Eso es un dato. Es un dato además que se confirma y cualquiera de los amigos que nos están escuchando sabe que efectivamente eso hay. Y el otro dato que yo creo que hay que recomendarlo a los compañeros sindicalistas es que tienen que valorar también la discusión del contrato colectivo en dólares, tanto lo que se solicita como los montos de las canastas, de manera que estamos hablando de $300 para poder comer y de $400 para poder cubrir lo elemental. Estamos hablando de una canasta básica acotada. Yo creo que esas referencias nosotros tenemos que seguirlas manejando en adelante, porque el Bolívar simplemente perdió su capacidad de compra e incluso hasta por el propio gobierno su otra función, que es unidad de cuenta, porque ahora se está utilizando también el petro, pero en este caso también el dólar funciona como unidad de cuenta y es una moneda que nos permite hacer cálculos mucho más realistas, debido a que la buena parte de los precios a los que nosotros tenemos que comprar están de alguna manera anclados no al petro sino al dólar. Ahora, si esta tendencia continúa, probablemente la canasta básica familiar podría terminar por encima de 200.000 bolívares, ¿correcto? A finales de este año. Al finalizar el año es posible que estemos más bien muy cerca de los 300.000 bolívares en el caso de la canasta básica, porque si se siguen duplicando los precios y sobre todo por lo que estamos viendo en cuanto a aumento de precio en el mes de noviembre, es probable que estemos muy cerca en este caso de los 300.000 bolívares en el caso de la canasta básica y una canasta alimentaria que puede estar ubicándose por lo menos la mitad de ello, unos 150.000 bolívares, de acuerdo, repito, por lo que nosotros estamos recogiendo en el mes de noviembre. Obviamente lo publicaremos y en el caso de la canasta de diciembre se publicará en los primeros días de enero, que ya tampoco falta mucho para ello. Por cierto, estos cálculos no incluyen el incremento de la gasolina que anunció el gobierno, pero que no se ha puesto en práctica, no, ¿correcto? Ni tampoco los repuestos que en este momento tiene a muchos, ciudadanos con sus carros estacionados, pues no tienen batería ni caucho, nada de eso. Aquí es una familia absolutamente austera, una familia cuyos ingresos máximos son 2 salarios mínimo, porque así se concibió esta canasta, este indicador desde hace 21 años. Obviamente ha cambiado, no estaba dirigido a la clase media, pero hoy la clase media tampoco gana esto. Basta ver lo que ha ocurrido con los profesores universitarios y el empobrecimiento en el que hemos, caído, porque yo soy uno de ellos también. Así que, es un indicador que se concibió inicialmente para las clases trabajadoras, cuyos ingresos oscilaban entre 1 y 2 salarios mínimos, y al final ha terminado reflejando la situación de la mayoría de la población, porque nos hemos empobrecido todo de manera, yo diría, igualitaria, en este caso sí. Gracias, Oscar Mesa, por atendernos, acompañarnos. Gracias. Director del CENDAS, del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, ofreciendo detalles acerca de estos cálculos que nos hablan de una canasta básica familiar que ya superó los 82.000 bolívares soberanos para el mes de octubre. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Me duelen las batatas después de caminar o correr. Síntoma común de muchos deportistas de a pie, especialmente principiantes, quienes caen en el error de entrenar únicamente con el deporte o actividad física que escogieron. Hoy conoce algunas de las causas del dolor de las populares batatas, técnicamente conocidas como gemelos o tríceps ural, y sus formas de prevención. Caminar y correr requieren del esfuerzo coordinado de los músculos del tronco y las piernas. Cualquier desbalance de fuerza, flexibilidad o movilidad puede producir la sobrecarga de los gemelos. Un ejemplo sencillo, escucha. Si tienes debilidad en los músculos que llevan el muslo hacia adelante, los gemelos deben impulsar la pierna desde atrás con más fuerza. Esto genera sobrecarga y dolor. El problema es que si permitimos que la molestia se prolongue, puede desencadenar lesiones que te alejarán de tu actividad física. No necesitas pasar por todo esto. Te traemos unas recomendaciones generales para prevenir esta sobrecarga. Estírate siempre al final de la sesión de ejercicios. Coloca compresas frías en los gemelos por 10 minutos al final de tu sesión de entrenamiento. Asiste al gimnasio 2 veces a la semana para entrenar las capacidades físicas de los músculos claves para caminar o correr. Presta atención a la fuerza muscular de glúteos, muslos, abdominales y piernas. Atento a tu forma de comer. Hay alimentos claves que debes consumir antes de citas importantes como un maratón. Busca en mayraprado.com el video Nutrición e hidratación para corredores, antes, durante y después de la carrera, para que tengas todas las claves. Busca asesoría de un especialista. Tendrás un programa variado, desafiante y efectivo. ¿Y a ti qué te ha dolido después de correr? ¿Cómo lo tratas? Cuéntame por @mayrapradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá, y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en
Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. A propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, recordaba nuestro invitado anterior, Óscar Mesa, que Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, asumió la responsabilidad total, y ustedes también seguramente lo tienen en la memoria, de las medidas anunciadas en agosto que nos han traído hasta acá. Una de las consecuencias, bueno, la canasta básica ya supera los 82.000 bolívares soberanos, pero hace días vimos a un grupo de seguidores del partido de gobierno tratando de responsabilizar al sector privado de lo que está ocurriendo en nuestro país, esta catástrofe económica. Esto lo decimos a título personal. Ricardo Cusano, vicepresidente de Fedecámaras, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar en tu programa. Un gusto conversar con usted. Le pedí una primera valoración acerca de este tema. Lo que intentó hacer hace algunos días el gobierno, creo que pasó un poco por debajo de la mesa con esta protesta a las afueras de Fedecámaras. Cuando veíamos la información, francamente, era sorprendente, tomando en cuenta que el propio Nicolás Maduro asumió toda la responsabilidad de las medidas anunciadas en agosto de nuestro país. Lo escuchamos. Sí, bueno, lo que vimos o lo que estuvimos, la protesta que hubo enfrente de las puertas del edificio de Fedecámaras en Caracas también fue replicado días antes en Barquisimeto, en la Cámara de Comercio de Barquisimeto en el estado Lara, donde también hubo daños a la estructura, pero al final de la historia son pequeños grupos que sin duda alguna están, primero, extremadamente ideologizados, y segundo, pareciera que con una suerte de show montado, porque cuando tú conversabas personalmente con cada uno de ellos o te acercabas, al final, fuera de cámaras, por decirlo de alguna forma, sus consignas eran que no se cerraran más empresas para que no se perdieran más empleos. Entonces aquí volvemos a la génesis del problema, es que el sistema de los últimos 20 años que se ha empeñado con testarudez, en deteriorar el aparato productivo venezolano, primero favoreciendo a las exportaciones por el boom petrolero que vivimos, y todavía por una producción petrolera que era digamos envidiable en el mundo, y ahora porque definitivamente no hay voluntad política para reconocer el fracaso del modelo y tomar las medidas necesarias para que ocurra el tan ansiado cambio, ¿no? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Aló? Perfecto, fantástico. Tuvimos allí un problema con el sonido, pero en todo caso, mucho interés de conocer, la reacción de Ricardo Cusano, nuestro invitado, vicepresidente de Fedecámaras, en torno a lo que ha dicho Juan Pablo Laquiaga, presidente de Conindustria, sobre el impacto en la práctica que tuvo este incremento unilateral de salario mínimo, que lo llevó a 1.800 bolívares, que en ese momento lucía muy alto, es decir, parecía mucho dinero. Hoy se ha vuelto sal y agua, pero tomando en cuenta, entre otras cosas, que el gobierno podría estar evaluando un nuevo incremento a finales de este año. ¿Qué impacto podría tener? Lo escuchamos. Alejandro, la lucha contra la hiperinflación no se gana subiendo salarios, y eso se lo hemos repetido de manera formal, informal, por cartas en organismos internacionales al sector público. Bueno, sin duda alguna, un nuevo incremento salarial, si no va de la mano de, primero, consenso sobre el modelo, segundo, una baja importante de la agresividad del sector productivo, tercero, una ayuda humanitaria para paliar hambre y medicinas ya hoy mismo a los venezolanos, cuarto, con posibilidad de accesar a los multilaterales para tener dinero fresco para invertir y reactivar el aparato productivo. Sin eso no hay medida de aumento salarial que le gane a la hiperinflación. Pero lo más importante, porque tenía una preponderancia mediática, tuvo mucho más cobertura el hecho del aumento salarial hace 3 meses, y lo que como tú bien dices, lo que se está evaluando de cara al futuro. Pero aquí hubo también una importante reforma fiscal que le metió la mano a la empresa privada en el flujo de caja. Hoy tú pagas impuestos a diarios
impuestos que no ves traducidos en servicios públicos, porque la electricidad sigue con problemas, la vialidad sigue con problemas, el servicio de agua sigue con problemas, y podemos hablar aquí de una lista inmensa de problemas, y esa forma abrupta en la cual el Estado, el gobierno venezolano, le metió la mano en el flujo de caja a la empresa privada, lo que hizo fue generarle serios problemas en su operación, porque cuando hay hiperinflación, tú no puedes hacer presupuesto, la gente lo sabe porque no hay presupuesto familiar que alcance o que cubra las necesidades del mes. Igual ocurre a nivel macro en una empresa, y entonces lo que le generó fue aún más inconveniente. Seguimos en el modelo de destruir a la producción privada, en deterioro y en detrimento del empleo estable, de la estabilidad laboral y por supuesto de la producción, y en consecuencia de la competitividad que hace al ciudadano el fuerte jurídico de la relación, porque tiene derecho a elegir productos con un poder de compra estable y fuerte. Eso en Venezuela no ocurre porque el socialismo del siglo XXI no lo permite. Ahora, ustedes en Fedecámaras tienen cifras y datos sobre el número de empresas que han tenido que cerrar producto de esta situación. El presidente Conindustria en este espacio hablaba sobre el cierre de 700 empresas en su sector entre finales de 2017 e inicios del tercer trimestre de este año. Y 80% según encuesta de coyuntura que estarían evaluando bajar la Santa María en los próximos 2 años si las cosas siguen como van. ¿Ustedes en Fedecámaras tienen información cierta sobre estos temas? Bueno, partiendo de que Conindustria forma parte de Fedecámaras, la información que Juan Pablo Arqueaga da forma parte de la institución. Ahora bien, siendo un universo mucho más restringido, el de las industrias es mucho más fácil obtenerlo. En todo caso, por algunos informes que tenemos, hoy Venezuela no llega ni siquiera a 200.000 empresas abiertas para una población de entre 25 y 30 millones de habitantes. Eso es prácticamente nada si nos comparamos con Colombia, por ejemplo, que tiene 5 millones de empresas. En todo caso, esa es una de las otras grandes falencias del Estado, que no cumple con su obligatoriedad de presentar cifras y estadísticas para poder construir, proyectar estrategias empresariales y estrategias de productividad. Más de 600.000 empresas, hoy apenas llegamos a 200.000 para surtir las necesidades de la población. Ahora, comentamos con los amigos oyentes una información de Washington Post el día de ayer, donde advertía que la administración del presidente Trump está evaluando incluir a Venezuela entre los países patrocinadores del terrorismo, lo cual sería una medida dramática desde el punto de vista económico y financiero. La FM de Colombia dice que esto se va a concretar en horas, habrá que ver si ocurre o no, pero ¿qué impacto tendría en el caso concreto del sector privado venezolano, que ya le cuesta, entiendo yo, acceder a financiamiento en el exterior? ¿Qué puede comentarnos? Bueno, si vienen aún más medidas de sanciones a Venezuela, sin duda alguna se le hace mucho más pequeño el universo de proveeduría, el universo de poder tener acceso a servicios financieros en el exterior a los venezolanos, y no sabemos si esto pueda acarrear o ocasionar algunas otras problemáticas o algunas otras sanciones, como por ejemplo el libre tránsito de los venezolanos por el mundo. En todo caso, lamentable que se continúe a Venezuela sancionando por la testarudez de este gobierno, cuando lo que debería es ceñirse a la institucionalidad de la Constitución Nacional de la República, que establece los parámetros y el modelo que debería tener hoy político, económico y social nuestra sociedad, ¿no? Finalmente, entiendo que Fedecámaras forma parte del Frente Amplio. Ha habido una reunión este fin de semana para recoger ideas y llegar a acuerdos básicos para hacer frente a esta situación. Quisiera su comentario al respecto. Y efectivamente nosotros hemos formado parte del Frente Amplio, hemos sido en algunos puntos veedores, en otros bastante activos. Este fin de semana hubo en Venezuela un acto de democracia donde en cada uno de los estados del país hubo unos congresos donde hubo discusiones sobre el modelo a seguir, sobre la forma de retomar la senda constitucional, y en este momento está en recolección de cada una de las propuestas de los estados para presentársela al país en un próximo evento a nivel nacional que debe estar enmarcado para la próxima semana. Gracias, Ricardo Cusano, como siempre, por atendernos y acompañarnos, vicepresidente de Fedecámaras. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y cerramos con mensajes que nos llegan a través del sistema. Dilo, Arkenis. Nos dice un oyente, Gerardo Márquez, se cumplen 3 meses de la reconversión monetaria. La inflación interanual pasó de 200.000% a más de 1.000.000% y el dólar paralelo de 103 bolívares a 315. Otro oyente, ¿por qué los precios dolarizados en Venezuela son más elevados que en el exterior? Ismael Solórzano, lo más seguro es que dentro de un rato salga Nicolás Maduro en cadena nacional felicitando a Gorrín y entregándole una réplica de la espada de Bolívar. Sí, esto tiene que ver con una decisión en los Estados Unidos que afecta directamente a este empresario, aparentemente investigado por lavado de dinero, dice el Nuevo Herald de Miami. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación. De Willy Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la conducción del espacio, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto en los controles, César Arteaga. Se me pasó. Nos despedimos, los dejamos con golpe a golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.